y declarar un objetivo que es decir, bueno, ¿dónde quiero conservar patrimonio? ¿Dónde quiero hacerlo expandible? ¿Dónde tengo las mejores herramientas para justamente acelerar los procesos? Y bueno, todo eso tiene que ver con la diplomatura en coaching financiero. No solamente traemos distinciones de lo técnico a nivel financiero, sino también una forma de ser, de relacionarnos para poder nosotros crear el paso a paso y diseñar nuestro plan financiero a medida de nuestras circunstancias, a medida de nuestros valores y qué es lo que realmente queremos de acuerdo al momento que estamos viviendo a nivel personal. Siempre repito que no es lo mismo tener 30 años que tener 40, 50 o 60 años. El plan financiero es diferente y buscamos diferentes cosas en determinados momentos. Así que bueno, tener la capacidad de diseño hace que justamente tengamos que estudiar, prepararnos para justamente tener el mindset adecuado y diseñar futuro, que es el futuro que deseamos. Hay una palabra que a mí me resuena muchísimo, que es el construir coherencia. Y este proceso de autoindagación para ser consciente en relación al dinero y a cualquier aspecto del ser humano en sí, la salud, las relaciones, las inversiones, lo que sea, este proceso humano de poder observarse, de poder ser como un espejo de uno mismo, de qué pienso, de qué siento, de qué hago, para poder gestionarlo, yo creo que eso es una pieza fundamental de la transformación en cualquier aspecto, en relación al dinero y en relación a cualquier área que sea relevante para nosotros y que querramos intervenir conscientemente. Y tener todas las herramientas y las instancias diseñadas para evaluar cada uno de los aspectos, pensado paso a paso en el tiempo correcto, creo que eso es una bendición. Por eso estoy en este proyecto, porque creo en la bendición de ahorrar tiempo y a mí eso me pareció maravilloso. Así que bueno, la temática de hoy principalmente tiene que ver con esto. ¿Tomamos decisiones racionales o emocionales con el dinero? Les quiero traer primero, Marian Rojas Estape, siempre está en Instagram, también lo sigo, Estanislao Barrach, que me encantan, son dos oradores espectaculares que siempre nos traen todo esto de la neurociencia. Ella es psiquiatra y médica, y ella dice algo muy simple: comprender es aliviar. Comprender es aliviar. Empecé a comprender por qué tomaba decisiones en tal circunstancia o por qué reaccionaba ante algún estímulo, por qué era recurrente mi accionar en determinados momentos. Entonces, esa comprensión me alivió porque entendía qué es lo que me estaba sucediendo. Y eso es lo que le queremos regalar hoy con estas distinciones que le vamos a compartir hoy. Que puedan realmente comprenderlo y ver desde qué lugar vienen viviendo estas reglas cerebrales que le vamos a compartir. El cerebro, obviamente, hay una evolución de millones de años en donde empezó con un cerebro reptiliano, que el cerebro reptiliano tiene que ver más con el instinto. Hoy lo vemos metafóricamente como este cerebro triuno que tenemos, por un lado, el cerebro reptiliano, que es instinto puro, después aparece el límbico, que aparece a través del recuerdo, de la memoria, aparecen las emociones, y después, muy, muy nuevito, hace poquitos años, aparece el neocórtex, que aparece con el lenguaje. Y este cerebro triuno muestra cómo convivimos con el cerebro instintivo, con el cerebro emocional y también el cerebro racional, y cómo muchas veces nuestras decisiones financieras personales o del negocio dependen de cuál de estos tres cerebros está dominando en el momento. Entonces, es un poco censarse a sí mismo, o sea, pensar qué estás pensando. ¿Qué estás pensando cuando estás negociando con un cliente? ¿Qué estás pensando cuando estás planteando una situación con tu socio? ¿Qué estás pensando cuando no te está alcanzando el dinero? Dependiendo de la situación que estamos viviendo, va a gobernar más un cerebro u otro, dependiendo también la interpretación que le estemos dando a esa realidad. Qué importante esto de empezar a ver el cerebro como este cerebro triuno que convive permanentemente estos tres cerebros. Vamos a ir paso a paso primero con el cerebro reptiliano, que tiene que ver con esta función principal que es mantenerte a salvo. Es mejor no arriesgar, quedarte en lo conocido.
lo diferente puede ser peligroso. Esto de que el miedo nos llevó a preservarnos como seres humanos. El tener miedo hizo que justamente podamos sobrevivir. Tener en cuenta la humanidad y el desarrollo de la humanidad, y que no puedo ir en contra quizás de millones de años de evolución, porque simplemente yo digo, no tengo miedo. Miedo voy a tener, porque es algo que ya está en nuestros genes y transmitido por millones de años. Tenemos que amigarnos y abrazarnos con el miedo, con el temor, con el riesgo, para justamente salir de nuestra zona de confort y poder evolucionar como seres humanos. Pero el miedo va a estar. No puedo no tener miedo, porque es algo que nos ayudó a sobrevivir como seres humanos. A la hora de emprender, a la hora de invertir, a la hora de gestionar el dinero, gestionar el riesgo, siempre va a aparecer esta emoción del miedo. El miedo a la pérdida o el miedo a ser estafado, el miedo a cualquier cosa que podamos interpretar. Pero tenemos que abrazarlo y de alguna manera redirigir ese miedo a una oportunidad. Entonces, desde ese lugar, respetar el reptiliano, porque miedo vamos a tener, y mucho más si emprendemos e invertimos. El segundo cerebro tiene que ver con la memoria, que a través de la memoria aparecen las emociones. Es el cerebro de las emociones, que se dice. La memoria y las relaciones sociales. Nos impulsa a tomar decisiones más emocionales. No sé si les ha pasado últimamente que simplemente por estar emocionados compran algo o se meten en algo, ponen la tarjeta. Bueno, ahora con la Navidad, con las fiestas, ¿no? Decir, bueno, che, ¿cómo no voy a llevar un regalo? Bueno, pero no estoy llegando a fin de mes, bueno, pero no puedo. O sea, hay una cuestión emocional que a veces nos gobierna la emoción y empezamos a tomar decisiones que después nos arrepentimos, pero prácticamente al instante. Ya cuando pusimos la tarjeta, compramos, uy, ¿para qué me metí en esto? Digo, bueno, el tema de censarse, o sea, tener esa conciencia de cuál es la emoción que estoy habitando, me permite justamente dar ese espacio de tiempo para pensar si es conveniente o no tomar esa decisión. Entonces, cuando nosotros no conocemos estas reglas cerebrales, ¿qué es lo que sucede? Somos más animales, instintivos, reactivos ante las circunstancias, que obviamente seres humanos pensantes, racionales. Entonces, muchas veces yo he visto peleas con familiares, peleas con pareja, en donde era totalmente instintivo. Instintivo, era un animal, un animalito que reaccionaba ante cualquier estímulo. Entonces, desde ese lugar, lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con los socios, lo mismo pasa con los clientes, con la vida misma. Tenemos el cerebro límbico que tiene que ver con las emociones. Y el neocórtex, que es el más nuevito, el más que aparece justamente a través del lenguaje, controla el pensamiento lógico y racional, permite la planificación a futuro y la creatividad. Es responsable del lenguaje y la toma de decisiones conscientes. Entonces, el neocórtex, imagínense que aparece, ¿cuándo aparece la escritura? Pocos años. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, más los años que tenemos después de Cristo. ¿Cuánto? Menos de 6000 años. Aparece la escritura. Imagínense, el lenguaje también tiene poquitos años de evolución. 100.000, 150.000, mientras que el cerebro límbico tiene 200 millones de años de evolución. Y el reptiliano estamos hablando de 500 millones de años de evolución. Imagínense que declaro un objetivo que quiero progresar, quiero aprender a invertir, quiero vivir de las inversiones. Pero una cosa es el lenguaje y otra cosa es mi cerebro reptiliano y otra cosa es el límbico. Van a ir en contra, a boicotearme esa declaración. ¿Por qué? Y justamente porque está atentando contra la supervivencia. Estoy arriesgando, estoy yéndome a algo desconocido que puedo perder, puedo incomodarme, gasto energía y el cerebro no quiere eso, pero uno quiere progresar. Entonces, de alguna manera tengo que aprender a negociar y a poder darme cuenta cuándo son los momentos que puedo tomar acción desde el neocórtex, minimizando el límbico y el reptiliano. Venimos súper bien. Creo que distinguir en qué momento hay que accionar rápido, en qué momento hay que esperar y dejar que las emociones se calmen, empezar a tener esta observación de nosotros mismos es
esencial en todo proceso de gestión. Es fascinante poder ser consciente de esto y empezar a intervenirnos, empezar a trabajar con nuestra observación y con la toma de decisiones. Cómo una decisión puede cambiar el rumbo en diferentes aspectos y cómo las emociones pueden afectar a esta decisión. Creo que empezar a incorporar estas herramientas a nuestro proceso de aprendizaje va a ser un pilar fundamental para el desarrollo financiero. Hay una imagen que me decía uno de mis profes. Me dice, imagínate que tenemos una persona de 55 años. Tenemos por un lado una persona de 55 años, por otro lado una persona de 20 años y otra persona que tiene 4 años. Y ustedes tienen que tomar una decisión importante con respecto al dinero, las inversiones y su vida. ¿A quién podrían recurrir? ¿A quién van a escuchar más? ¿A la persona de 4, a la de 20 o a la de 55? Obviamente la de 55. ¿Quién representaría a la de 55? El reptiliano, que es el más antiguo, el instintivo. El de 20 años estamos hablando del límbico. Y el de 4 años, el neocórtex, el prefrontal. Entonces el prefrontal dice, che, aprendamos a invertir, vamos a emprender, vamos a tomar riesgo, sacamos un crédito del banco. Todo eso dice el neocórtex. Ahora, ¿qué te dice, qué te dice el límbico y el reptiliano? No, no, acá puede que vaya mal, esperemos las elecciones que vienen ahora, te van a estafar, ojo con ese socio, no me cae bien. O sea, empieza a boicotearnos nuestra propia mente. Y ¿cuál es el sentido de boicotearnos? Nos quiere cuidar. O sea, nos quiere cuidar tan bien que si nosotros no podemos reconocer esta diferencia en esta distinción en el cerebro, obviamente que siempre nos vamos a quedar en lo conocido. Siempre vamos a quedarnos por el camino recurrente en la gestión del dinero, en la gestión de las relaciones, en la gestión de la deuda, en la gestión de la prosperidad. Siempre buscamos caminos recurrentes. Y si ese camino recurrente me llevó a estar en un momento que ya no quiero estar, quizás me sirvió en algún momento, pero hoy no quiero estar, tengo que ir a caminos diferentes. Y ese camino diferente significa asumir riesgo, ir a lo desconocido, gastar energía, aprender cosas nuevas, todo lo contrario que quiere el cerebro más antiguo. Esta cuestión de que ¿por qué no me cuesta progresar? Si yo quiero progresar, ¿qué es lo que me está faltando? Bueno, está faltando quizás combustible emocional. ¿Cómo conectar el lenguaje, cuerpo y la emoción? Que es lo que vimos en las clases pasadas. Por eso arrancamos con el modelo OSAR en la primera clase. Todas estas distinciones están interconectadas, que nos van a ayudar a tener recursos internos, a poder distinguir a la hora de tomar decisiones. Todo eso es lo que vemos en todo el proceso de la diplomatura en coaching financiero. No son cosas aisladas solamente, sino integradas de por qué hacemos lo que hacemos. Yo asesoro personas que se desarrollan en el negocio inmobiliario. Algunos hacen inversiones de 5 millones al año, otros hacen inversiones de 12, otros de 50, otros de 100. Y dependiendo de eso, tus posibilidades y lo que podés hacer. Y hay un desafío que muchos atraviesan en el primer tramo para empezar a escalar el negocio, que tiene que ver con sacrificar ganancias temporales para poder desarrollar un equipo y poder crecer. Y acá es donde podemos ver ejemplos de cómo la emocionalidad empieza a potenciar o a limitar decisiones que tienen que ver con el crecimiento en el negocio, en los diferentes aspectos. Entonces creo que tener esto presente y que tengamos claro un objetivo sobre el cual vamos a estar aplicando todo esto es fundamental. Sabemos que el cerebro prefiere preservarse, ¿sí? La supervivencia. Rápidamente detecta amenazas. Supongamos, yo estoy separado, no estoy en pareja. Tengo un hijo de 13 años. Ahora conozco una chica, digo, che, ¿por qué no vamos a tomar algo? Me voy a un bar a tomar algo, a conocernos. Estamos conversando y al ratito que estamos conversando, me llama mi hijo, me dice, papi, necesito que vengas acá, necesito que me resuelvas unas cosas. Bueno, yo le digo a la chica que estoy en el bar, digo, mirá, tengo una urgencia, me llamó mi hijo, ¿sí? Directamente me tengo que retirar, organizamos para la semana que viene tomar de nuevo un café o vamos a cenar, lo que sea. Y me voy. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro de esta mujer? Posiblemente
El cerebro es experto en detectar la amenaza. Entonces, puede percibir esa salida mía por mi hijo que es una amenaza. Una amenaza, ¿por qué? Porque justamente le estoy dando prioridad a mi hijo en vez de a ella. Y siempre va a ser así. ¿Y por qué va a ser así? ¿Y por qué no me dio prioridad a mí si me está conociendo y me invitó? Puede ocurrir esa situación, ¿sí o no? Si esta persona, esta mujer, se queda y refuerza en su lenguaje esa amenaza, posiblemente tenga una relación después conmigo siempre desde un lenguaje que no conecte conmigo, recordando esa situación que la dejé justamente por mi hijo. Ahora, si detecta esa amenaza, pero tiene una evolución como ser humano, conociendo y teniendo recursos, yo detecto esto como una amenaza, desde lo biológico, es instintivo. ¿Quién tengo que ser yo para que me elija a mí? ¿O quién tendría que ser yo justamente para acompañarlo en esa situación? ¿O por qué me estoy sintiendo amenazada si yo estoy segura de mí misma? El hecho de algo simple, cotidiano, hace que nos invite la neurociencia a auto-observarnos en las conductas que tenemos diarias, sin hablar del dinero, pero esto repercute en todo sentido. La relación que tengo con la pareja, la relación que tengo con mi hijo, la relación que tengo con mi socio, con mis clientes, liderando un equipo. La invitación es a detectar esas situaciones que yo estoy sintiendo miedo, amenaza, temor, ira, bronca, y decir, ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿Y qué tan recurrente está siendo en mi vida en otros ámbitos también? Creo que lo podemos ver en diferentes aspectos. Una vez me pasó, bueno, cuando era chico, una situación me lastimó, la historia no tiene relevancia ahora. El punto es que yo estaba a la defensiva para relacionarme socialmente. Y un día se acerca un amigo, me abraza y toca una cadenita que yo tenía, una piedrita. Y yo me lo tomé mal, me defendí, reaccioné. Y me quedé con una sensación extraña de que qué había pasado acá. Me puse a pensar sobre eso. Y claro, esta persona se acercó con la mejor de las intenciones a saludar, a conectar, a ser amistoso, y yo reaccioné, me lo tomé mal, por mi interpretación. Y cómo poder parar y mirar esas cosas nos permiten elegir diferente. En el ámbito relacional, en el ámbito de la salud, en el ámbito del dinero, en el ámbito que sea, este ejercicio de me miro. Estas reglas cerebrales también funcionan, ¿sí? Como la gravedad, siempre están activas. ¿De qué se trata la regla número uno? Habla de la supervivencia. Regla cerebral número uno, la supervivencia. El cerebro lo que busca es sobrevivir. No le importa tu bienestar, no le importa tu familia, no le importa nada. Simplemente sobrevivir. Ahora, ¿cuál es la función que tiene esta regla? Es justamente mantenernos vivos. Ya la vamos a trabajar a ver cómo la llevamos a nuestro día a día. Vamos con la regla número 2. Máximo ahorro de energía. Lo que busca el cerebro es justamente administrar esa energía para tener reservas y asegurar la energía disponible para el cerebro para poder atacar, huir, defenderte, quedarte quieto y esa energía distribuirla en el cuerpo de acuerdo a lo que necesite. Porque fíjense que si yo tengo que atacar, mi cerebro lo que va a hacer es generar recursos quizás en el músculo, en la fuerza, la velocidad, todos los recursos para poder atacar, vencer o huir. Siempre está el cerebro administrando nuestra energía. Es un gran administrador de energía. Es muy, muy importante esto porque siempre busca, desde el ahorro de energía, no hacer nada, estar en homeostasis. ¿Por qué me cuesta levantarnos temprano? Bueno, justamente porque el cerebro lo que busca es ahorrar energía. Si no sabemos esto y no podemos activar la voluntad o no sabemos cómo activar la voluntad, nos mantenemos vivos, no gastamos energía, no nos arriesgamos, ni nada de eso. Regla número 3. El cerebro es experto en detectar lo negativo. Experto. Entonces, si detecta lo negativo, obviamente que tengo que generar un área de confianza para poder entablar una relación, para poder capacitar, para poder conectar con el otro. ¿Cuál es la función? La función es asegurar de no pasar por alto ningún peligro. Antes de que terminen las clases,
pasaba yo por el colegio, fui a llevarle una maqueta a mi hijo que la necesitaba, y paso por un aula que estaban en el patio, trabajando, no sé, una obra de teatro, qué sé yo. Estaba la maestra retándolo a un chico y dice, no vas a probar así, me tenés cansada, qué sé yo. Imagínense ese vocabulario de la maestra con el chico a fin de año, faltaban 2 semanas para que terminen las clases. ¿Qué le pasará por el cerebro a ese chico? O sea, con esa amenaza de alguien que es autoridad, que es la maestra. ¿Qué pasa con el aprendizaje de ese chico? Se cierra el aprendizaje. No puede escuchar otra cosa que la amenaza. Es experto en detectar lo negativo. Máximo ahorro de energía, no hace nada. Supervivencia pura, se cierra. Cerró la posibilidad de aprendizaje. El docente, al desconocer estas reglas cerebrales, lo que busca es motivar al chico para que reaccione y que decide despertarlo, pero no es el camino correcto, porque no conoce la biología, no conoce estas reglas cerebrales que son básicas y están activas. Si yo lidero un equipo, vos, Mati, que liderás equipo, y vos le exigís y decís, bueno, chicos, tenemos que duplicar las ventas sí o sí, acá tenemos que hacer tal. Y bueno, algunos quizás se motiven y puedan activar la voluntad, pero otros se van a inhibir, decir, che, esto es amenaza, esto no es para mí, empieza otra conversación, se inhibe y tiene menos rendimiento. ¿Por qué? Porque están activas las reglas cerebrales. Al desconocerlas y querer de alguna manera impactar positivamente en el otro, terminó teniendo un resultado totalmente opuesto. Lo mismo pasa con el dinero, con el aprendizaje de emprender. ¿Se acuerdan las tres palabras mágicas? Aprender, comprender y emprender. Para querer aprender, necesito tener ganas de aprender. Comprender significa bajar ya a la práctica, trabajarlo, o sea, hacerlo propio. Y emprender es justamente sostener el tiempo para que se generen nuevos canales neuronales y no sea algo. Entonces, desde ese lugar, justamente las reglas, cómo conviven una regla con otra, ¿no? Y la última tiene que ver con lo diferente capta nuestra atención. Todo lo diferente capta nuestra atención, sea para bien o para mal. La función de esto es retroalimentar a la regla número 3. Evita que lo nuevo pueda ser una amenaza. Entonces, fíjense cómo se va interactuando todo, teniendo también este respeto por la evolución de la humanidad. Es tener respeto por la evolución de millones de años de evolución. Esta regla número 4, lo diferente capta nuestra atención. Yo me imagino en la época de las cavernas, cuando venían ya al refugio que tenían, y había una sombra que parecía un palo, todo, y había una persona que dice, che, guarda, prestemos atención ahí, porque es algo diferente que no estaba ahí. No, no, quédate tranquilo que es un palo. Uno dice, yo lo voy a agarrar. No, yo no. Mirá si es una víbora o es un animal, lo que sea. No, no, yo lo agarro. Entonces lo agarra, lo pica la víbora y se muere. No tuvo la posibilidad esa persona que fue atacada por la víbora transmitir su experiencia genética. Pero la que quedó viva sí. La que quedó viva, ¿qué dice? Qué boludo, este se arriesgó y se murió. Entonces, ¿qué transmitió él? Que hay que tener cuidado, hay que tener miedo, cuidado con lo diferente. Lo diferente puede ser una amenaza. Entonces, desde ese lugar fuimos evolucionando nuestro cerebro de tal manera que el miedo, lo diferente, el máximo ahorro de energía, la supervivencia, están muy inmersos en nuestro día a día. No podemos ir en contra de nuestra biología. Ahora, interactuamos todos los días de una manera funcional para nosotros, ¿sí? Evolucionamos todo, pero si somos más conscientes de nuestra biología, podemos tener una mejor relación con nosotros mismos, con las circunstancias, con el otro y con el dinero. ¿Cómo lo relacionamos a esta primera regla cerebral de supervivencia, por ejemplo, en nuestro día a día? A mí se me ocurre, Mati, que hablaste en el video pasado, el tema de justamente tener un plan de contingencia, un plan de ahorro, que podamos decir, che, tengo 3 meses, 6 meses, yo tengo ese dinero disponible. Entonces, imagínense que seguramente todos vivimos el momento que estamos justo a fin de mes. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos justos? Sabemos que no estamos llegando. Che, y refinancio la tarjeta o no pago la tarjeta y priorizo el alquiler o priorizo la tarjeta. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la emoción que estoy habitando en ese momento de supervivencia, sabiendo que no estoy llegando?
sabiendo que tengo un problema financiero en puerta. Obviamente que esas emociones después me pegan en el cuerpo, porque lo que dije la clase pasada también, que las emociones son mudas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, Mati? Las emociones son mudas. ¿Cómo se manifiesta la emoción? ¿Por el cuerpo o el lenguaje? Se revelan por el cuerpo o el lenguaje. Entonces la emoción me pega en el cuerpo. Si yo estoy mal, angustiado, con temor, me va a pegar en el cuerpo. Y me va a pegar también ¿en qué? En que justamente ese temor me puede paralizar y termino siendo más improductivo. Ahora, si yo puedo respetar esta regla de supervivencia, decir, che, trabajo por un plan de contingencia, un plan de ahorro para poder tener certidumbre en los próximos 6 meses. No solo que voy a tomar mejores decisiones porque mi ansiedad, mi miedo, mi temor va a bajar el nivel de emoción, sino que estoy tranquilo. Entonces puedo gestionar el dinero, las oportunidades, los negocios, las contingencias de otro lugar. Entonces es cuestión de conocer la regla cerebral y también trabajar en pos de poder estar mucho más tranquilo y ecológico con mi vida. Y obviamente con mi familia, porque ese malestar lo puedo trasladar a otros. Recuerden que las emociones también se contagian. Bueno, también el temor y el miedo. Cuando tenemos miedo, fíjense la bolsa de valores. Cuando hay miedo, ¿sí? Hay un indicador que es el VIX, que es un indicador del miedo, que cuando está alto hay mucho temor en la gente. O sea, son indicadores que, de acuerdo a la toma de decisiones de la gente, sube o baja. Pero fíjense que el temor hace que todos reaccionen y vendan rápidamente en donde cae el mercado, cae la acción. ¿Sí? Y cuando todos tienen expectativa de que esto va a ser espectacular y que me voy a enriquecer de un día para el otro, empieza a subir, 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 expectativa. Estás todo contento. Ahora, cuando cae y te agarró la caída, ¿qué emoción tenés? Y bueno, esa mezcla de emociones que gano, que pierdo, bueno, cuando no la sabemos gestionar, en el mundo de los negocios, de las inversiones, de la bolsa, obviamente me va a pegar en el cuerpo. Todo eso hace sentido a que integremos la neurociencia dentro del coaching financiero. Tenemos las otras reglas cerebrales, por ejemplo, gasto de energía, y también tenemos que somos expertos en detectar lo negativo, lo malo, ¿no? Fíjense, cuando nosotros lideramos equipos, cuando estamos trabajando con gente y aparece alguien que está mal vestido. Somos expertos en detectar ahí lo diferente, lo negativo. Che, ¿por qué se vino así? Empezamos a cuestionar, empezamos a ver lo diferente. Esto de esta regla cerebral también conecta con otra regla cerebral que lo semejante es amigable. Vieron que siempre nos estamos juntando con lo semejante, o sea, buscamos personas parecidas a nosotros. Fíjense lo poderoso que es esto, que conocer las reglas cerebrales es reconocer que están activas todo el tiempo. Están activas todo el tiempo. ¿Por qué el político abraza a un bebé o saluda a una familia? Justamente para conectar con el público, porque las reglas cerebrales están activas. ¿Y por qué lo hace? Para que lo voten, para que vean que es familiar. ¿Por qué se visten de obrero o de trabajador? Para conectar con el trabajador. Lo semejante atrae lo semejante. O sea, nos gusta lo semejante. Y todo lo que sea diferente es una amenaza. Entonces, fíjense que están activas todo el tiempo, en todo momento. Seamos empleados, seamos autoempleados, seamos inversores, seamos empresarios, están activas todo el tiempo. Ahora, conocerlas y gestionarlas con nuestro equipo de trabajo, con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros alumnos, es fundamental. Por eso, desde el coaching, el que estudió coaching ontológico, lo primero que tenemos que hacer en una sesión de coaching es generar confianza. Si no está la generación de confianza en el contexto, no se va a abrir el coaching a contarte nada. ¿Pero por qué? No es porque suena bonito, generación de contexto, confianza, confidencialidad. No es porque sea bonito, es porque es una regla cerebral. Hay evidencia científica desde la neurociencia de por qué se pone eso ahí. ¿Me siguen? Entonces hay mucha evidencia científica hoy que antes no estaba. Porque justamente la tecnología hizo que avance tanto la neurociencia que hoy podemos entender por qué Jim Rohn hace añares él decía que nos parecemos a las 5 personas que nos relacionamos permanentemente. Él, sin evidencia científica, ya lo sabía. ¿Por qué? Justamente porque existe la neurona espejo, que se llama,
en donde nos relacionamos y nos buscamos parecer. ¿Por qué el ser humano busca parecerse a las 5 personas que más frecuentamos? ¿Cuál es el fundamento de que buscamos parecernos? Acá están diciendo porque nos sentimos cómodos, para pertenecer a un grupo social, para validarse, unión. A veces no nos damos cuenta de que, atracción dicen también, a veces no nos damos cuenta de que este mundo y cómo está configurado es un abrir y un cerrar de ojos a una historia de la evolución. Entonces hay muchos de los patrones de conductas que tenemos que están dictados por esta parte irracional y por nuestro inconsciente. Entonces creo que ser consciente de esto y empezar a iluminarnos es fundamental. Y en esto que estás trayendo, desde la antropología, históricamente íbamos en tribus, en manada, éramos grupos reducidos y nos apoyábamos el uno al otro para sobrevivir, para cazar, para defendernos. Entonces el ser aceptado por la tribu antes era una cuestión de vida o muerte. Y hoy Totalmente. ese miedo está en el inconsciente. Claro, está en nuestro ADN. Porque si estamos en manada, sobrevivimos. Si estábamos solos, exiliados, no sobrevivíamos. Antes era tan difícil conseguir alimento o sobrevivir que si vos te salías un metro más allá, no quedabas vivo, o sea, no sobrevivías. Entonces, todos esos años de evolución, de supervivencia, hace que tengamos un cerebro muy pendiente de la amenaza, del miedo, de lo diferente, de ahorrar energía para huir, atacar o quedarme quieto. ¿Me explicó? Entonces no podemos ir en contra de esa biología. Si nosotros nos damos cuenta y evolucionamos y aprendemos estas distinciones, somos más conscientes de cómo funcionamos. ¿Qué tiene que ver con los dos motivadores más importantes también que tenemos? Recién el tema de parecernos, de buscar parecidos y pertenecer a la tribu. Fíjense que la mayoría de las reglas cerebrales de estas 13 se relacionan y son funcionales a las primeras dos, que tiene que ver justamente con la supervivencia. ¿Por qué buscamos parecernos? Para sobrevivir, porque tengo más chance de sobrevivir. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo están todas conectadas unas con otras. Y acá hay una motivación muy básica, que esto ya también viene heredado, en donde el cerebro busca el placer o evita el dolor. Y esto lo vemos cuando nosotros lideramos equipos en nuestra productividad o nuestro quehacer día a día. En las sesiones de coaching aparece mucho esto. El que lo puede observar y lo puede intervenir tiene una ventaja competitiva también con el resto, porque no puedo intervenir algo que no conozco, que no lo puedo ver, ¿no? Esta regla cerebral que tiene que ver con la motivación busca el placer o evita el dolor. Muy básico, muy básico. ¿De dónde nace esto? En época de las cavernas, veníamos caminando por la pradera y encontramos un árbol de manzana. ¿Qué es lo que representaba el árbol de manzana? Vida, placer, alimento. Entonces, lo que hacía es recordar el camino para poder llegar a ese árbol de manzana. Pero busqué otro camino para seguir explorando y encuentro una manada de leones. Entonces dije, acá es peligro, amenaza, evito el dolor, que me maten, que me arranquen una pierna, lo que sea. Recuerdo que por ahí no tengo que volver a ir nunca más. Entonces, ya estamos preseteados también con evitar el dolor permanentemente. Entonces, si yo invertí y me fue mal, mi cerebro me va a recordar que ese no es el camino para encontrar el placer, porque estoy sufriendo, porque perdí plata. Desde nuestra experiencia, a medida que vamos creciendo y evolucionando en nuestra vida, vamos teniendo placeres y también vamos teniendo dolores. Ahora, no quiero que me ande doliendo toda la vida. Entonces, tengo que buscar tener una buena vida. Pero para tener una buena vida, tengo que ir en contra de mi biología. Salir de la zona de confort, asumir riesgos, gastar energía, aprender, relacionarme con otras personas en otros ámbitos, evolucionar, crecer. Tengo que reconocer esto que me va a costar, me va a costar. Ser próspero tiene que ver con mi responsabilidad, porque nosotros venimos de millones de años de evolución de la pobreza absoluta. Ser prósperos significa justamente evolucionar como ser humano. Ahora, siempre están estos dos polos de motivación, la búsqueda del placer y evitar el dolor. No importa nuestra cultura, no importa nuestra edad, nuestra situación, siempre estamos siendo impulsados por estas dos fuerzas invisibles, estos dos motivadores poderosos, búsqueda del placer o evitar el dolor. Ahora, si yo busco el placer,
Y yo sé que el cerebro busca el placer y evita el dolor. Una forma de activar la voluntad tiene que ver con el lenguaje, con el prefrontal, con el neocórtex. Yo de alguna manera tengo que venderle a mi cerebro desde el lenguaje, desde mi objetivo, vamos en busca del placer, de un bienestar que hay una recompensa importante. Si yo no le puedo vender a mi cerebro que hay una recompensa importante, mi límbico y mi reptiliano no me van a prestar la energía suficiente para sostener el proceso. Es algo básico. O busco el placer o evito el dolor. Siempre te está hablando para evitar el dolor. Ahora, desde el lenguaje tenemos que activar la voluntad. No, yo puedo, si lo hizo un compañero, yo también puedo poder. Entonces, desde ese lugar puedo activar la voluntad desde el lenguaje, pero lo tengo que sostener desde la emoción y también desde la creencia. Porque recuerden, otra regla cerebral que no la puse acá, pero es que el cerebro no distingue realidad de ficción. No distingue realidad de ficción. Entonces, lo que yo me imagino es lo que creo. Y si creo que no es posible, voy a hacer todo para que esa realidad sea así. Y si creo que es posible, voy a buscar recursos para que eso sea así. Entonces, siempre están estos dos polos. Fíjense ustedes en qué quieren mejorar o en qué ya tienen trayectoria de haber mejorado, y es justamente porque le pudieron vender al cerebro que había un placer oculto ahí, ¿sí? Había una recompensa, por eso pudieron sostener el proceso. Lo importante no es el dolor o el placer en sí, sino la asociación mental que cada uno hace. Entonces yo puedo equivocarme en los negocios, de hecho yo me equivoqué un montón y Mati también, y lo venimos contando en los talleres anteriores, pero no nos dimos por vencidos, no nos dimos por vencidos. Y hoy tenemos un camino de trayectoria muy importante con la libertad financiera. Yo ya vivo de mis inversiones y me encantaría que todos ustedes puedan vivir de sus inversiones también. Pero hay un camino que transitar, hay una maduración que tienen que tener, hay distinciones que tienen que aprender y tienen que poner acción para poder articular esas distinciones y transformarse en la persona que quieren ser. Es un camino y ese camino es mejor hacerlo juntos. Entonces siempre conecten con buenos mentores, con buenos ecosistemas, con buenos referentes, con buenos guías. ¿Para qué? Para facilitar el camino y que puedan lograr lo que otros ya lograron. En los contextos de productividad, enfocados en productividad, Ujú. creo que la estrategia más eficiente es el desarrollo de hábitos, porque está asociado directamente a cómo funcionamos nosotros y a hacer un esfuerzo consciente y invertir esa energía de salir de mi zona de confort en el desarrollo de un hábito que se automatice, que lo incorpore y justamente al ser un hábito la inversión de energía a lo largo del tiempo sea insignificante al lado de lo que fue desarrollarlo y que ese hábito sea algo que le dé sustentabilidad al pilar. Y justamente este mecanismo de evitar el dolor y acercarnos al placer es uno de los pilares fundamentales para poder desarrollar o no el hábito. ¿Por qué? Porque la primera objeción que obtengo de muchas personas es yo no soy bueno para desarrollar hábitos. Y esto es falso, porque en realidad somos seres de hábitos. Lo que muchas personas cuando empiezo a hacer preguntas y empiezo a profundizar, lo que en realidad quieren decir es en algún momento conscientemente dije que iba a ir al gimnasio y no fui. Y quizás me pasó 2 o 3 veces. Entonces generé un sesgo mental en donde me dije que no soy bueno para esto y me empecé a creer que yo para esto no sirvo. Y en realidad, y acá es donde está el punto para quebrar esto, en realidad no conocía mecanismos como este, por ejemplo, para saber cómo plantear el desarrollo de este hábito, de qué manera conversarme, qué tener en cuenta, cómo coordinarlo, qué afecta a esta dinámica. Entonces algo que hacemos de manera natural, lo quise hacer conscientemente, no tenía las herramientas, generé una falsa creencia. Pero si empezamos a ser conscientes de esto, bueno, es mucho más fácil incluso hasta desarrollar un hábito en relación a lo que sea. Nosotros somos seres de hábitos. ¿Y con cuál de las cuatro reglas conecta el tema de que somos seres de hábitos? Muy bien. Ahorro de energía, excelente. ¿Por qué ahorramos energía? Porque el cerebro necesita disponer de energía ¿para qué?
para alimentarse, para huir, para atacar, para quedarse quieto y para reproducirse, ¿sí? Son cuestiones básicas, instintivas. Desarrollamos hábitos rápidamente, ¿para qué? Para ahorrar energía. Esos son canales neuronales en donde nosotros, sin pensar, accionamos. Tenemos un estímulo y accionamos. Pero ese hábito de comportamiento, un hábito de acción, un hábito de pensamiento, puede ser también disfuncional. Al cerebro no le interesa que sea disfuncional o funcional. Lo que le interesa es que ahorre energía. Si el cerebro le interesa que ahorre energía y es disfuncional, ¿qué creen que puede pasar después? Y voy a tener una vida que no quiero. Por ejemplo, en algún momento yo de chico me hacían bullying. Me hacían bullying, entonces, claro, yo para defenderme gritaba y explotaba. Cuando yo percibía amenaza y que se estaban burlando, qué sé mi cerebro detectaba rápidamente el bullying y reaccionaba, explotaba y gritaba. Ahora, se generó todo un canal neuronal instintivo que ahorra energía, estímulo, pum, y explota. Ahora me junto con Mati, que recién nos estamos conociendo, y él me hace un chiste. Me dice, che, estás marroncito, qué sé yo, y yo exploto y le grito. Y lo mando a otro país. Ese es un canal neuronal que instintivamente, sin pensar, estoy reaccionando. ¿Me siguen? No soy consciente. ¿Y cómo lo puedo intervenir si yo no lo puedo ver? Y después discutimos, no, pero fue una broma, no, pero no es broma, porque yo, qué sé yo lo tomé así, no, pero yo, bueno, ¿y cómo unimos después de nuevo esa relación? Entonces, qué importante es conocernos, chicos. Qué importante es conocer más sobre el coaching ontológico, sobre el coaching financiero, sobre la neurociencia, cómo integra todo. Te va a dar un bienestar para la vida. Por eso es un coaching de vida, no es un coaching financiero solamente. ¿Cuántas veces reaccionamos con el dinero? A ver, las parejas, cuando les hablan del dinero, che, quiero gastar en esto. Ah, pero siempre lo mismo. Reaccionamos de una manera que es recurrente. Y esa recurrencia puede ser funcional en algún momento, porque cuando era chico fue funcional para mí porque me pude defender, pero es disfuncional hoy. Y hoy no la estoy eligiendo. Y al no elegirla, bueno, justamente me puedo preparar para poder intervenirme. Pero si no puedo verlo, no sé qué me pasa en mi vida. Soy ciego con mi biología, estoy siendo un animalito que estímulo-respuesta, o sea, reacciono. Reacciono ante las dificultades, ante las situaciones, ante que me dicen una cosa o lo otro, mi jefe, esto. Soy reactivo con el mercado, con todo. Entonces tengo un malestar financiero, un malestar de vida, un malestar relacional que no me permite crecer. Cuando yo evoluciono desde el ser humano, me permite conectar y abrir oportunidades con otros, porque somos seres de manadas, y después vienen oportunidades mucho más superadoras. Pero tengo que crecer como ser humano también. No es solamente ganar guita. Ganar guita es lo más fácil. Emprender, relacionarte, lleva todo un trabajo personal. Por eso hay mucho desarrollo personal dentro del coaching financiero. ¿Tiene sentido todo esto? Pongan en el chat, a ver. Sí, 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 deditos. Bueno, Totalmente. excelente. Esto es lo que queremos lograr con Mati. Todos tenemos recursos y tenemos obstructores, tanto externos, ajenos a nosotros, y también recursos internos, como la disciplina, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra corporalidad, nuestra salud biológica, y también obstructores. Un pensamiento que no se puede progresar ya después de los 50 años funciona como un obstructor. Yo puedo cambiar ese pensamiento y decir, los próximos 50 son mis mejores años. Puedo emprender, hacer con más sabiduría. Entonces, de obstructor pasa a ser recurso. Ahora, los recursos que tengo también pueden pasar a ser obstructores, pero la idea es evolucionar y empezar a tener la capacidad de entrenar mi mente para poder multiplicar mis recursos internos y externos y minimizar los obstructores, porque muchas de las
de los obstructores que no nos permiten salir adelante tienen que ver con nosotros mismos, que estamos siendo reactivos. Nadie nos educó sobre las emociones, nadie nos educó sobre la biología, nadie nos educó sobre el cerebro, nadie nos educó sobre el dinero. Entonces son tres áreas desconocidas que lo brindamos en una sola diplomatura. Entonces lo que nosotros queremos darle con todos los martes que estamos teniendo son recursos para que ustedes lo puedan tomar, lo que crean conveniente, y los pongan al servicio de su vida, que los pongan en práctica y que vean si funciona o no en su vida. De eso se trata todo esto. Y por último, afirmamos que podemos mucho más de lo que creemos. Recuerden que nuestra mente es vaga, es perezosa, no quiere arriesgar. Entonces, tenemos grandes capacidades de salir adelante, chicos. Tenemos que creer que es posible, porque el cerebro no distingue realidad y ficción. Si yo hackeo mi mente y creo que es posible, creo que uno de los caminos para poder elevarme en mi bienestar financiero es la diplomatura, pongan info en el grupo. Pongan info en el grupo, tengan una sesión de coaching conmigo. Busquen información, pongan info en el grupo y le pasamos el programa. Sean parte de este progreso de Chile al mundo, porque tenemos gente de todos lados, pero estamos haciendo foco en Chile. Afirmamos, soy consciente que podemos más de lo que creemos. Ahora, si yo creo, tengo un pensamiento de creencia superador, mis resultados se van a multiplicar. Tiene que ver con mi entrenamiento y mi desarrollo personal. Hoy mencionaste a Jim Rohn y él decía que del crecimiento personal viene todo lo demás. Y yo creo firmemente que el desarrollo de competencias personales es el techo del negocio del crecimiento en lo financiero. ¿Por qué? Porque si en lo personal no tengo la competencia de transitar lo que es incómodo y evito situaciones, en el negocio voy a hacer eso, o en gestión del dinero voy a hacer eso. Si en lo personal no puedo gestionar mi conversación, mis emociones o mis hábitos, tampoco voy a poder hacerlo en dirección al negocio. Entonces, mi crecimiento personal determina el crecimiento de mi negocio y de mis proyectos en sí. Por eso creo que invertir en uno mismo en todo tipo de formación, espacios y adquirir herramientas es la base del progreso y hacer las cosas diferentes, porque afecto mi mentalidad, por consecuencia mi percepción, por consecuencia amplío mi posibilidad de tomar decisiones y por consecuencia puedo generar resultados que probablemente en algún momento, por no estar enfocado, por no tener las herramientas, por no tener los recursos, no podía experimentar. Pero hoy, tras un proceso, se puede. Les cuento lo último que es sagrado para mí, es mi prioridad máxima, que es mi hijo. Lo tengo ahí en el cuadrito ahí atrás de rugby. Yo le exigía mucho de chico a mi hijo, pensando que yo le hacía bien. Entonces, de hecho, tenía una estructura bueno, el hombre no llora, no sé si alguno tendrá esa estructura, pero el varón no llora, se tenía que hacer de determinada manera. Todo eso antes de empezar a trabajar mi desarrollo personal como coach ontológico, ¿no? Y después me di cuenta, digo yo, lo hice con tanto amor, pero era totalmente disfuncional en mi relación con él. Él después me confesó que le costaba conectar conmigo. Entonces, yo le tengo tanto agradecimiento al coaching ontológico, también al financiero como a la neurociencia, porque me hizo conectar con lo más sagrado que tengo hoy en mi vida, que es mi hijo. Entonces hoy tengo una relación con él muy superadora que no lo hubiera logrado si yo seguía con mi misma forma de ser, de estar y de relacionarme como antes. No lo hubiera podido sostener a la relación. No sé si me elegiría hoy. Entonces desde ese lugar sé que podemos transformarnos, sé que podemos transformar nuestro bienestar financiero, pero sobre todo nos transformamos nosotros mismos. Y nos transformamos con el otro también, porque mi transformación también impacta positivamente en la transformación de otros. Sí, sí. Y aprovechen también la promoción que está vigente hasta fin de mes, que es el precio de pre-lanzamiento. Así que si estás pensando y ya tenés una decisión tomada, aprovecha el bono que estamos dando para diciembre.